Bueno, espero que estén bien, que hayan llegado bien a la casa del Señor, a su cuerpo, a su iglesia. La verdad que la alabanza es donde el Señor se entrona. ¿Sí? Estamos en su presencia y sé que hay veces que no sabemos la letra de la canción, pero estamos en la presencia y es bueno sumergirnos. Y la verdad que mira que yo como músico puedo tocar la guitarra en casa, adorar al Señor en intimidad, cosa muy importante, pero la adoración como iglesia, como cuerpo, es asombroso lo que el Señor, cómo habita el Señor en estas alabanzas. Amén. Amén. Así que bueno, vamos a hablar hoy de un tema que precisamente tiene que ver mucho con esta expresión de cuerpo, ¿sí? Como ya saben, hemos estado hablando sobre que el Señor nos está llamando a prepararnos para correr la carrera, ¿sí? Prepararnos para correr. Estuvimos hablando cómo el Espíritu Santo inauguró la iglesia, ¿sí? Vino la promesa que Jesús había hecho cuando en el Pentecostés vino sobre los apóstoles, ¿sí? Ahí inició la iglesia. Y cómo fue un testigo, ¿sí? Pasado directamente del trono. Jesús, ¿no? Dijo, viene otro semejante a mí, ¿sí? Y vino y empezó la iglesia, y cómo se nos entregó esta responsabilidad como iglesia de ir y hacer discípulos, todo esto que estudiamos, ¿sí? Que hemos ido hablando. Y cómo nosotros tenemos que responder, ¿sí? Estábamos hablando sobre una carrera de relevos, ¿recuerdan? Una carrera de relevos es esa competición en la que hay un palito que se llama testigo, en la cual arrancas a correr, se lo pasas al siguiente, este corre, se lo pasa al siguiente y así, ¿no? Hasta llegar a la meta, y el que primero llegue es el equipo que gana. Pues con esta carrera de relevos estábamos hablando de cómo nosotros, ahora que Jesús ya hizo la primera carrera, la más importante, ¿sí? Murió por nosotros. Amén. Él lo hizo todo. Amén. No hay nada que vayamos a hacer que haga más que Jesús o nos traiga más salvación. No, está todo hecho. Todo hecho. Jesús pagó el precio por todo. Amén. Pero, como decíamos, no para que nos vaya bien, o para conseguir un buen trabajo. ¿Se acuerdan de esto? Daba el ejemplo de que como papá yo no trabajo y me sacrifico para comprarle chuches a mi hija, ¿sí? Aunque tiene chuches. Mi papá nos bendice, en un buen trabajo, con salud, ¿sí o no? Eso está ahí, pero no es por eso. ¿Cuántos saben eso? Eso es un fruto que viene de estar en el Señor, y es verdad. Por eso todos hemos experimentado de meternos con el Señor y de repente bendiciones. Es verdad, eso viene, pero no es por eso. Eso es un efecto, eso es una secuela. La palabra le llama una añadidura, ¿sí? Un fruto que viene. Pero Él sí pagó el precio para algo. Porque Él lo que quiere es que todos seamos salvos, la mayoría por lo menos. Y nos llama a nosotros a tomar este testigo y pasarlo a la siguiente generación. Estuvimos hablando, ¿no? Cómo hablamos sobre esto, luego dijimos, ¿cómo se pasa este testigo? Dijimos, primeramente nosotros tomar ese testigo. Primeramente nosotros tomar ese testigo, ¿sí? Porque Jesús puede pasarnos un testigo, viene alguien de parte de Dios a decirnos, hey, ten, Cristo te salva, recíbelo, tómalo. Y nosotros estar perdidos, en no cogerlo, ¿sí? En esta carrera, si el competidor que espera no está atento, se le puede caer el testigo, puede perder la carrera. Entonces, primeramente tomar el testigo, y esta es la conversación que llevamos, como individuos establecidos en Cristo, ¿sí? Para pasar el testigo a nuestros hogares, como familias fuertes en Cristo, ¿sí? Porque un individuo fuerte, ¿sí? Un individuo establecido en Cristo levanta familias fuertes, ¿sí? Una familia fuerte, varias familias fuertes levantan lo que hoy vamos a hablar, una iglesia fuerte, ¿sí? Amén. Este testigo empieza en Cristo, pasa por nosotros para una responsabilidad. Otra vez, no solamente es para mi bien que lo encontramos. ¿Quién ha encontrado algo bueno en Jesús? Amén. Es hermoso, o sea, Él nos bendice. Sí, financiera,
físicamente, emocionalmente. Lo más hermoso es la salvación, por eso es, ¿no? Pero nos pasa todo esto para una responsabilidad, levantar nuestras familias. Antes que la iglesia, déjame decirte, antes que la iglesia, dices, no, pero si hay que dejarlo todo por Cristo. Sí, sí, sí. El orden correcto es, primeramente Dios, siempre. Dios lo primero. Dios lo primero siempre, aunque nuestra familia, sí. De hecho, nos conviene que eso sea así. ¿Por qué? Porque entonces seremos buenos padres, buenos hijos, buenos esposos. Primeramente Dios. Después, nuestro primer ministerio es la familia. Y después la iglesia. Porque sí que es verdad que a veces la iglesia se trata de Dios, pero la iglesia como tal no es Dios. Es su cuerpo. Amén. Podemos debatir esto, pero primeramente es Dios en mi vida. Luego mi familia, luego sí, la responsabilidad sigue. No se queda en mi familia, se queda también en levantar la iglesia. Y después de la iglesia, que es lo que hablaremos después, ¿qué viene? Las calles. Porque conocer a Jesús es salvación, ¿sí? Para una misión. Es salvación para una misión, ¿sí? Y hoy vamos a hablar sobre este tema de la iglesia, lo que somos nosotros. Ya la semana pasada la pastora habló sobre hogares encendidos, restaurar el diseño del hogar. Y esto es algo que hemos masticado entre semana en los grupos mesa. Y es una cultura que vivimos de hace muchos años. De hecho, así inició, el Señor empezó a hablar que Maús naciera, fue en un altar familiar, ¿sí? Y eso es lo que queremos vivir como cultura en las iglesias, en la iglesia, en nuestra iglesia. Que todas las familias, seas tú y tu hermano en casa, o sea, no quiere decir que una familia sea papá, mamá e hijos. Puedo estar yo solo con mi hermano viviendo, justo porque hay gente aquí de todas partes, ¿sí? Sí. Familia tenemos, yo soy de Colombia, tengo familia en Colombia, ¿sí? Y ahora tengo a mi esposa y mis hijas, pero hay gente que no, pero no significa que no puedes hacerlo. Tu casa tiene que ser un altar del Señor, ¿sí? Como decía Andrés, un altar donde se levanta la presencia. Pero ahora vamos a hablar sobre la iglesia. ¿Amén? ¿Sí? ¿Preparados? Sí. Voy a intentar hablar correctamente. Ya saben que yo me invento palabras de vez en cuando. Vamos a Efesios 4. Efesios 4. Efesios capítulo 4. Aleluya. Amén. Efesios capítulo 4. ¿Vale? Iniciamos. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Vale? Dice: yo pues, preso en el Señor, dice Pablo a la iglesia de Éfeso, les dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y la que está a tu lado: hey, están hablando de ti. Así eres tú. En fe, así eres tú. En fe. No, amén. Yo lo creo, en fe. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Él está en la iglesia. Él está en todos, sobre todos y está por todos. Amén. 7. Pero a cada uno, dice, de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrinas de todo viento de doctrina, ¿sí? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, perdón, pero por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. De quien todo el cuerpo, nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gloria al Señor. Este versículo es clave. Estos versículos son claves que hablan de la madurez de la iglesia. Habla de cómo la iglesia debe comportarse, ser, cómo se debe de ver, ¿sí? Y la madurez de cómo la iglesia debe estar establecida. Como ustedes ya saben, los 5 ministerios forman parte de nuestra visión como iglesia. Es algo en lo que nos movemos, ¿sí? Hay personas llamadas en cada uno de estos ministerios, pero el éxito de, por ejemplo, el profeta no es profetizar, aunque también sea una función que haga. El éxito del profeta es perfeccionar a los santos para que ellos puedan escuchar al Señor, ¿sí? Cada uno de estos instauró el Señor para que perfeccionen a los santos, ¿sí? Y dejen de ser niños fluctuantes, ¿sí? Igual el maestro no es aquel que enseña muy bien, también lo hace, pero el éxito del maestro es enseñar a que el pueblo aprenda a masticar la Biblia, a leer la Biblia, ¿sí? a estudiar la Biblia. Igual que el evangelista no está, su éxito no está en evangelizar súper bien, que gloria a Dios, sino en perfeccionar al cuerpo para que ellos sepan evangelizar, ¿sí? Entonces estos versículos son claves, pero está claro cómo aquí el Señor nos dice en dónde encontramos la madurez. ¿Cuándo es que decimos, esta iglesia es una iglesia madura? ¿Será que es cuando ya tienen 10 años la iglesia? ¿O cuando ya pasan de 100? ¿O cuando, cómo se vería esto, ¿no? ¿Y cómo ves tú que una iglesia es madura? Y lo dice claro aquí. Una iglesia madura, cuando habla de Jesús, tiene que ver con una iglesia que crece a la altura del varón perfecto. Cuando todos como cuerpo estamos pareciéndonos cada vez más a Cristo, como individuo, como familia, como cuerpo. Cuando la iglesia, cada uno de nosotros, con nuestros defectos, con nuestros errores, pero cada uno de nosotros, en unidad, nos asemejamos cada vez más a Cristo, amén, ahí estamos siendo una iglesia madura. Amén, aleluya. Una iglesia madura. Amén. Amén. Dios está esperando una iglesia con unidad en la fe, pleno conocimiento de Cristo y madura. Amén. Y la madurez viene, ¿por qué creen que viene? Otra vez, por los años. No, la madurez viene por asumir responsabilidad. Si yo sé que hay una meta por alcanzar, ya sea asemejarme a Cristo, que es una de las metas, debo asumir responsabilidad para madurar. Amén. La madurez no viene con la edad, la madurez viene con asumir responsabilidades. Nuestro éxito como iglesia Emmaús, nuestro éxito como iglesia no es llegar a ser mucha gente, sino es llegar a la madurez de la unidad en Cristo Jesús. Por eso aquí predicamos tanto de la unidad.
Por eso aquí queremos que en la iglesia no haya nada de murmuración. Nada, nada es nada. Sé que siempre se levantan cosas porque hay gente que viene con cosas y se sale la carne, en fin, hay errores en el camino, pero queremos ser cortantes con esas cosas. ¿Por qué? Por guardar esta unidad que Jesús quiere. ¿Sí? Por guardar esta unidad en la fe. No quiero decir pensar lo mismo, sino una unidad en Cristo. Y la murmuración es algo que contamina mucho, daña iglesias, divide iglesias. ¿Sí? El chisme, la murmuración, la envidia, es algo que, claro, ahí vemos que este hermano no está pareciéndose a Cristo. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros, que tenemos también, como él, pero yo que quiero el llamado de parecerme más a Cristo, no continúo la cadena. ¿Qué decimos siempre? Cuéntaselo a los pastores. Lo saben los pastores. ¿Sí? Para cortar este tipo de cosas. ¿Amén? La edad no tiene nada que ver para que nosotros como iglesia seamos una iglesia madura. Puede ser que estemos esperando a que como iglesia a los 5 años yo creo que ya tendremos una iglesia bien establecida, Señor. No se trata de tiempo. Recuerden, tenemos que prepararnos como iglesia. Este mensaje de hoy se trata de que tú eres parte de la iglesia de Cristo y tienes que prepararte como iglesia para lo que Él quiere. Esa parte de preparación es madurar. La madurez viene con asumir responsabilidades, no con tiempo. Aquí podemos ser, ahora mismo somos unos, lo que pasa es que cada domingo cabemos 50 o así, otros porque llueven no vienen, en fin, pasan cosas, pero somos unos 80, 90. Si nosotros 90 asumiéramos todos la responsabilidad de Cristo, ¿qué creen que pasaría? Viene madurez, por lo cual viene provisión del Señor. Provisión del Señor. Amén. Para Él mismo, hablamos de la iglesia hoy. Entonces, no se trata de tiempo de iglesia ni de años de cristiano. ¿Sí? Hay muchos que con años de cristiano, en vez de hacerse maduros, se han hecho más duros. ¿Sí? En vez de asumir responsabilidad, ¿sí? Se han vuelto más tercos, decían en Colombia, no sé si se entiende. ¿Tercos? Sí. Cabezones, pues, no entienden. Cabezones, no entienden, no quieren escuchar, ¿sí? Y están en lo mismo, y caen, y repiten, y no quieren cambiar, y sí, yo, y son como, ¿no? Como que quisieras meterte, pero es trabajo del Espíritu Santo. Pero esto no tiene que ver con años, amén. Y hay algo que, aparte de la inmadurez, ¿sí? que también tiene que ver con esto, hay algo que en la iglesia, con respecto a tomar responsabilidades, con respecto a asumir tu responsabilidad en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Hay algo que ha afectado muchísimo, hace décadas que viene infestando muchísimo a la iglesia de Cristo, y esto es un espíritu consumista, ¿sí? Que esto ya lo vemos en el mundo. Vemos, por ejemplo, cuando llega Navidad, este consumismo de que quiero para mí, ¿no? Rebajas. ¿Cuántos han ido a las rebajas? ¿Sí? No es malo, ¿no? Ahora voy a decir algo malo, pero... ¿De trampa es trampa o qué? Pero las rebajas, sucede algo, eso es espiritual. El Black Friday, ustedes conocen eso, ¿no? En Navidad, la gente... Es el espíritu, es el Dios mamón que hay detrás de todo eso, de un consumismo de querer algo. De repente las rebajas, bueno, Black Friday, Navidad, las rebajas, todas estas temporadas de compra, de mucha compra, se convierten en algo muy espiritual. De repente, si tú vieras con lentes espirituales, verías como cada tienda representa un templo, casi, donde la gente va y... Cada tienda es una capilla, quiero que me sigan. Cada tienda es una capilla y vas como a un altar, ¿no? A donde la sacerdotisa a dar un sacrificio para que te dé un beneficio, y otra tienda, y no es malo ir a comprar, ¿sí? Yo tengo ropa, no se trata de que todos han ido en rebajas, se sienten culpables. No pasa nada. La cuestión es lo que nos moviliza en esas temporadas. O mes a mes, porque hay gente que es adicta a las compras, ¿sí? Pero eso es espiritual. Como otra adicción, eso es una adicción. Eso es algo que nos domina, que nos controla. Un consumismo
que ha llevado a que tengamos una sociedad consumista. Hasta en el conocimiento, la gente quiere YouTube, absorber conocimiento y tal, pero no por nada, sino por el hecho de saber más, y saber más, ¿no? Y tener más, y más para mí, es consumo en todas las áreas. Y eso, lastimosamente, ha entrado a la iglesia. Eso, lastimosamente, ha entrado a la iglesia como un veneno, en donde la iglesia ya no es un cuerpo que se prepara para una misión eterna, sino donde vamos a recibir algo y nos vamos. ¿Sí? Es como un restaurante. Vamos a un restaurante, comemos y nos vamos. No hay responsabilidad. No hay nada de madurez o algo de tomar. No. Vamos a consumir. Las iglesias, no digo, aquí no hay. ¿Amén? En el nombre de Jesús, aquí no hay ninguno, lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Sí? Pero tenemos que tener cuidado porque puede que sí empecemos a caer en eso. O puede que lleguen gente y crean eso y necesitamos nosotros levantarnos. Porque en toda la iglesia general de Cristo, con I mayúscula, en todo el mundo, hay una cantidad grandísima de cristianos consumidores que solo van a la iglesia a recibir. Y no me malinterpreten, yo vengo a recibir. ¿Sí? Partimos el pan de vida que es Cristo, venimos a comer alimento. Amén. Es eso lo que venimos a hacer. Sí, pero no es un restaurante donde voy, cojo un poquito y ya está, ya tengo para mí. ¿Sí? Yo voy a la iglesia y recibo, y me lleno y me voy. Dices, ¿será malo? No, comprar ropa no es malo. La cuestión es, ¿por qué solamente quiero eso de Cristo? La cuestión es, ¿por qué solamente quiero, dame Señor, dame? Necesito un trabajo, ahí voy cada domingo a la iglesia. Tengo el trabajo, uy, bueno, el otro domingo voy sin falta, Señor, porque yo te dije que no iba, o sea, yo voy. Tú me entiendes, Señor, tú me entiendes, o sea, yo soy hijo, tú sabes, ¿no? Sí. Y empezamos a flaquear. ¿Sí? Dame, Señor. Todo es dame. El chiste típico de la oveja, ¿no? Que también representa que somos ovejas, ¿no? Bendíceme, dame, ayúdame, colabórame, ¿sí? Somos ovejas, pero no, así no. Pero claro, ¿por qué solamente queremos beneficios de Cristo? ¿Por qué solamente queremos prosperidad de Cristo? ¿Por qué solamente queremos algo para nosotros? A veces sin sacrificio. Cuando vamos a la tienda de ropa dejamos un sacrificio. Pero a veces sin sacrificio en la iglesia. O sea, ni siquiera pagar el precio, ¿no? De levantarme pronto a orar y aunque sea para pedirle, pero aunque sea me levanto. No, el domingo. Voy, cumplo religiosamente y me voy para casa. Tenemos que tener cuidado de caer en esta trampa porque es Satanás mismo confundiendo la iglesia. Es Satanás mismo queriendo anestesiar nuestros corazones para que no cumplamos la misión que tenemos como cuerpo de Cristo. Porque Jesús murió por todos nosotros. Amén. Para que tengamos vida eterna. No por Emaús. No solo por las iglesias de Lleida. No. Él murió por el mundo entero. Él ha dado su vida por amor al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso Él se fue, para que ahora el Espíritu Santo viniera a nosotros. Y ahora Él está en cada uno de nosotros. Y todos estamos representando a Cristo. ¿Haciendo qué? Muriendo a mí mismo, para que otro crea. Eso es la iglesia. Y en el camino, por eso la palabra dice, las bendiciones me alcanzarán. Cuando dice me alcanzarán, habla de movimiento. ¿Sí? Yo no me puedo subir a un taxi y decirle, taxista, siga ese coche que está aparcado. ¿Cómo nos va a mirar? No. ¿Cómo lo sigo? Está ahí quieto. No, el coche tiene que estar en movimiento.
Las bendiciones nos alcanzan porque tenemos que estar en movimiento. A veces nos quedamos como el coche aparcado esperando la bendición. No, pero yo voy el domingo y espero la bendición. A ver, ahora, no, todavía no. Todavía no. Y voy el domingo otra vez. No, pero yo sé que el Señor me prosperará. Y es que es verdad, porque hay promesa. Aún es tan bueno el Señor que a veces aún así nos bendice. Amén. Pero eso es construir la casa sobre la arena. Porque yo, sin Dios, también puedo prosperar. El mundo lo hace. Pero mi condenación es eterna, si lo hiciera. En mi casa, en cuanto venga una tormenta, ¿qué es lo que pasa en el mundo? A veces envidiamos las cosas del mundo, pero no sabemos de que todo eso es arena. Todo eso es paja. El fundamento no es Cristo. Todo será consumido. Entonces, hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia, estamos tomando el testigo ahora como iglesia. Ya lo hablamos como padres. Ahora como iglesia, ¿cómo me estoy relacionando yo con mi iglesia y con mi Señor? ¿Será que estoy siendo un cristiano consumista? No quiero que nadie se sienta mal porque aquí somos un cuerpo y somos una familia. Amén. Aquí no hay ningún desconocido que vino a criticarles lo malo que ustedes hacen las cosas. No, no, no. Aquí yo hablo como un papá que quiere que tú mires al verdadero papá, ¿sí? Amén. Y digas, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué estoy fallando? ¿Será que estoy siendo un cristiano consumista? Que solo voy a la iglesia para recibir y solamente pido de ti bendiciones. Tenemos que pensarlo, iglesia, porque es un veneno que está en la iglesia global de Cristo. Y aquí en Emmaús, en el nombre de Jesús, no vamos a permitir eso. Amén. No vamos a permitir eso. Y hay gente que vendrá y podrá hacerlo. O sea, vamos a amar, pero vamos a intentar levantarlo para que él encuentre la plenitud, la vida plena que habla la palabra. Porque las bendiciones alcanzan a los que en él creen, a los que en él habitan, a los que están en sus asuntos. Cuanto nosotros más nos ocupamos de sus asuntos, más él se ocupa de los nuestros. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de eso. Hace un tiempo, creo que estaba buscando la oportunidad para contar esto, pero no lo veía, no lo quería hacer. Pero creo que hace un tiempo había una necesidad en la iglesia. Y como ustedes saben, pues nosotros, yo por lo menos no tengo trabajo, no estoy trabajando, tengo el paro a los 6 meses baja el 70%, cobro menos, pero había una necesidad en la iglesia. Y yo decía, ay Señor, en otra temporada, tú sabes que yo siempre hemos puesto, desde que el Espíritu Santo vino a nuestra casa, todo para Cristo, todo, hasta el coche, todo. Si tú me vieras en otro tiempo, Señor, yo podía tal, y ay, ¿cómo lo soluciono? Y no, y aunque no tuviera, dije, Señor, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Se trataba de ir a buscar personas para traer a la iglesia, ¿sí? Tenemos diferentes puntos. En ese momento teníamos Albatarre, teníamos Alpicat, teníamos Almacellas, ¿sí? Teníamos Alcarrás, traíamos gente también, ¿no? Habían varias responsabilidades de ir, y es algo que siempre he hecho, ¿sí? Siempre he ido a buscar gente, a traer a la iglesia, y dije, Señor, no tengo, pero bueno, teníamos ahí un poquito, y digo, bueno, suplamos la necesidad que Dios provee, precisamente, porque Dios se suple a sí mismo. Él siempre se suple a sí mismo. Él tiene un plan eterno de redención, en el cual cuando tú te alineas a ese plan y colaboras con sus propósitos, Él se suple a sí mismo, y en ese suplimiento bendice tu vida. De repente a las 2 semanas se me acercan unas personas y me dicen, pastor, siento en mi corazón, cada vez que quieras repostar, llámame. Dios me ha dicho que te reposte cada vez que quieras. Bueno, nosotros, qué hermoso eres, qué bueno eres. Porque ese Señor es hermoso. Amén. Literalmente llevamos, creo que más de 4 veces. Cada vez que, además me llama, pastor, no me ha llamado.
Sí, pero es que me da vergüenza. No, pastor, tú llámame, ven, te reposto. Y es una bendición, porque cuando viene de Dios, es así. Entonces, las bendiciones alcanzan a los que están ocupados en sus propósitos, a los que le obedecen, no a los que buscan para sí las cosas, sino para Él y para otros. ¿Sí? No estoy llamando otra vez el orden. Dios, primeramente, familia, lo sabemos, iglesia. Pero no es yo. Luego, pues, Dios, no, perdón, familia, luego Dios. No, Dios, familia, iglesia y el mundo. Debemos asumir responsabilidad para crecer en madurez. Asumir responsabilidad en los asuntos de papá. Y tampoco quiero que asuma responsabilidad en sus asuntos con el... pues entonces ahí está el truco, ¿no? Ahí me bendices. Pues entonces ahora sí. Tampoco es por allí, ¿sí? Sino por un corazón que de verdad quiere agradar al Señor. Sí, porque esto es genuino. No es una fórmula de 2 más 2 más 4, ¿no? Yo doy 20 y mañana recibo 40. No. Yo he dado 20 y he recibido 500. O sea, Dios no va sumando, Él multiplica. ¿Sí? No se trata de eso, se trata del corazón. No se trata de la cantidad, se trata del corazón, de las motivaciones. Y en eso también tenemos que estar pendientes. ¿Sí? Entonces, quiero enseñarles, ¿sí?, cómo empezamos a madurar, cómo empezamos a tomar responsabilidad, porque yo sé que hay gente que lleva más tiempo, otros que llevan menos tiempo, y no sabemos cómo hacemos, dónde puedo tomar responsabilidad. Pues primeramente, para encontrar madurez, tenemos que tomar responsabilidad en nosotros, como dijimos, buscando en el Señor cuál es nuestro propósito en la iglesia. Aleluya. ¿Cuál es nuestro propósito en sus asuntos? ¿Sí? Fíjate lo que dice Efesios en el versículo 1, cuando dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo. Todos aquí tenemos un don, según la medida que a Él le plació, ¿sí?, que se nos ha entregado. Que se nos ha entregado. Y aquí todos tenemos una gracia diferente del Señor en nosotros para entregar, que no es igual que la de mi hermano. Por eso dice la palabra, una multiforme gracia en el cuerpo. No se trata de que todos seamos iguales. Ahora todos tenemos que ser iguales. No se trata de una unidad, porque no lo conseguiremos. Es imposible, Dios no nos creó así. Yo hago bromas de fútbol siempre, ¿no? Y se hace un silencio, me sale así. Como soy del Madrid, estamos en Cataluña y muchos del Barça. Pero imagínate, yo pienso diferente. Por ahí está sonando ya. Hay algunos que son del Barça, otros que son del Atleti, del Madrid, otros que serán otros ni les gustará el fútbol. ¿Pero por qué? Tenemos que ser iguales. No se trata de ser iguales, sino de administrar esa gracia que cada uno tiene. Por eso cada uno es responsable de encontrar cuál es la gracia que Dios te ha dado, ese don, ese regalo que Dios te ha dado para ponerlo al servicio de los demás. Dice 1 de Pedro 4:9, dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. 10. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrenlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Señor nos llama a ser comunidad, ¿sí?, sin divisiones y entregando esa gracia que Él nos ha dado a cada uno. Hay una multiforme gracia, muchos dones juntos, multiforme formas, ¿sí?, de que Cristo nos ha hecho. Amén. ¿Y esto cómo lo conseguimos?
¿Esto cómo lo conseguimos? Metámonos en el discipulado, iglesia. Metámonos en el discipulado. Porque cuando somos pequeños y no sabemos caminar, ¿cómo hacemos para ayudar a los niños? ¿Sí? O como niños, ¿cómo hacíamos? Cogíamos la mano de alguien que ya sabe caminar y nos enseña a caminar. Y a veces cuando son pequeños la cabeza pesa mucho, ¿no? A veces la cabeza se nos va, pero no, tenemos la mano de papá o de mamá o de un tío o de mi hermanito, que es más grande que yo. No es mi papá, pero es más grande que yo y puede llevarme un poquito más lejos. Aceptemos el discipulado. Aquí en la iglesia queremos trabajar más aún fuertemente el discipulado. ¿Sí? De hecho hay mentores que cada uno lleva a unas personas a las cuales se les manda un devocional. Oye, lee la Biblia aquí, allá, quedemos, tomemos un café. Esta transferencia de vida, cuando caminas al lado de otro más maduro que tú, aprovéchala. De verdad, conéctate con la iglesia. No solamente te conectes el domingo, conéctate en los grupos mesa, allí hay discipulado también. ¿Sí? Para que nosotros podamos crecer, para que podamos encontrar poco a poco cuál es el diseño que Dios tiene en mi vida. Y luego también como iglesia, quiero también comunicarles, estamos preparando un camino de crecimiento, se llama, ¿vale? En el cual las personas que lleguen a la iglesia van a hacer un camino de crecimiento que consta de 4 o 5 pasos. ¿Sí? El primer paso será que conozcan al Señor, será una clase en donde se le expondrá quién es Cristo, el porqué de la iglesia, ¿sí? Qué es ser cristiano, y orar, esa oración de fe con la persona, aunque ya venga que sea cristiano, ¿no? Pero que todo el que entre, que sepa lo que viene, ¿sí? Segunda clase será la clase de visión y cultura, la pondremos allí para que primeramente conozca al Señor y segundamente sepa qué iglesia está viniendo, la visión de la iglesia, los valores de la iglesia, el llamado de la iglesia, por qué estamos aquí, por qué el Señor dijo que en Lleida había una iglesia que se llamaba Emmaús, ¿por qué? Pues la visión, la cultura que queremos vivir, ¿sí? Y el tercer paso, ¿sí? Será la clase de diseño y propósito, donde estaremos a través de la oración de sanidad también, pero estaremos orando y ministrando y para que cada uno de nosotros podamos saber cuál es el propósito. Una clase donde haremos unos test, unas cositas para saber hacia dónde apunta nuestro diseño como personas, apunta nuestro llamado, ¿sí? Y conocer nuestro propósito. Y luego una quinta, que ya lo veremos, pero vamos a hacer esta clase. Esto es para todo el que llegue, pero claro, como es nuevo, lo tendremos que hacer todos, ¿sí? Para descubrir nuestro propósito, para ponerlo al servicio del Señor. Entonces, metámonos en discipulado, dejémonos guiar por otra persona, métete en los grupos mesa, no faltes a los grupos mesa. Es una belleza. Es una belleza los grupos mesa. Mira, yo como pastor, aunque yo salgo ministrado del grupo mesa. Y digo, wow, Señor, la multiforme gracia. Cómo tú ves la belleza. Y aún de alguien nuevo que llega, dice algo que dices, Cristo, yo justo estaba pensando en eso, me has hablado en mi corazón, gracias. Porque Cristo está en toda su iglesia, no solamente en los pastores. Él está en toda su iglesia. Y aunque no todos sean maduros, Cristo está y puede hablar a través de todos. Amén. Metámonos en el grupo mesa y en el discipulado. Amén. Amén. Segunda cosa, porque esto es como una fórmula. Lo quiero traer así. Es como una fórmula. ¿Cómo alcanzamos la madurez como iglesia? Vale. Entonces al revés, porque ustedes están al revés. ¿Cómo alcanzamos la madurez como iglesia? Entonces es encontrar nuestro propósito, tomar responsabilidad en conocer cuál es mi llamado, mi vida, principalmente mi propósito, mi tarea, más unidad, la unidad de nosotros. Esto es algo que predicamos muchísimo aquí y lo seguiremos predicando porque queremos la unidad de la iglesia. Queremos que seamos uno para que Juan 17 se cumpla y como el mundo dirá, ahí está Cristo. Fíjate lo que dice también en Efesios, en el versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Efesios 4, estamos en Efesios 4. Estamos viendo cómo Efesios 4, del 1 al 13, nos habla de la madurez de Cristo, ¿sí? Hemos visto que nos habla de
que tenemos una gracia, un don, un propósito, y debemos administrarlo. Y nos viene a decir ahora, versículo 2, sobre la unidad. Y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo sé que a veces no conocemos al de al lado, pero tiene a Cristo, es familia tuya. No es de sangre, ni de nación, no. Pero hay una gracia en él o en ella, al que tienes a tu lado, que te va a bendecir en algún momento, porque en ella o en él está Cristo. ¿Sí? Igual al revés nosotros. Entonces, estamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4. Un cuerpo, porque somos uno, y un espíritu, porque solamente el Espíritu Santo es el que habita en cada uno de nosotros, como fuisteis ya también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual, como decía antes, es sobre todos. Tenemos el mismo Padre, la misma fe, el mismo propósito como cuerpo, ¿no? De agradar al Señor, el mismo Espíritu, aunque diferente gracia puesta en nosotros, diferente expresión, pero hay una unidad del Espíritu que nos une en una misma vocación. ¿Amén? Y quiero mostrarles un gráfico. Hoy me puse artístico. Quiero mostrarles un gráfico de cómo nos veríamos nosotros como iglesia si cojeamos de una pata o de otra. ¿Vale? ¿Se ve bien? No me he puesto artístico yo, de hecho. ¿Dónde me pongo? Aquí. Como iglesia, ¿qué queremos? Alcanzar la madurez, la plenitud en Cristo. ¿Amén? Uy, ¿se puede coger? Ahora, perfecto. Si nosotros como iglesia tenemos poca unidad y cada uno busca lo suyo, no hay propósito, nadie sabe para qué está. ¿Qué tenemos? Consumidores. Gente que viene, no está vinculada, tampoco tiene ya algo para dar, porque yo vengo aquí a consumir. Si nosotros como iglesia somos personas que no tenemos unidad y que no encontramos, no buscamos ese propósito, nos convertimos en consumidores, gente que visita la iglesia, ¿sí? Para consumir. Digo visita en ese sentido, porque hay gente que viene de visita y eso es una bendición, y los amamos y los enviamos, ¿sí? ¿Qué pasa? Si todos aquí encontramos el propósito del Señor y queremos servir, tenemos mucho propósito, pero poca unidad, ¿qué hay? Competición. Créanme, lo he visto en muchas iglesias. Mi ministerio es mejor, mi ministerio tal, yo aquí, tal, no, yo con los jóvenes mejor que... Hay de esto en las iglesias. Nosotros no queremos eso. Entonces, está bien encontrar el propósito, pero no solamente eso, porque si no seremos un cuerpo dividido. Cada uno busca lo suyo, porque se cree tan bueno que se cree mejor que los demás. Después, si tenemos unidad, mucha unidad como la que tenemos, pero no encontramos nuestro propósito y caminamos hacia Cristo, ¿qué tendremos? Conformismo, acomodados. Una iglesia que nos amamos, porque sé que nos amamos, pero nos amamos, estamos cómodos, estamos tranquilos, no hay murmuración, lo hemos conseguido, nos amamos, hay relaciones de pacto, las cuales han venido de un proceso de discusión, pero luego hubo sanidad, relaciones de pacto, tenemos mucha unidad, pero estamos dormidos, estamos acomodados, como familia, bien, hermoso, pero muy acomodados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mantenemos esta unidad, pero cada uno de nosotros se toma el tiempo, la decisión, la dedicación de, hey Cristo, ¿tú qué quieres de mí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué hay? Discípulos. Una iglesia madura. Una iglesia que, como dice en Efesios, dice, tenéis un don, administrarlo, pero mantener la unidad. ¿Por qué? Porque Jesús puso 5 ministerios para que crezcáis y no seáis niños, sino que estéis a la altura de Cristo.
¿Alguien me está entendiendo? Tenemos que buscar nuestro propósito, madurar, discipulado, crecer, para crecer en cuál es mi llamado, qué debo hacer, cómo debo crecer, guardar la unidad para poder madurar y parecernos cada vez más a Cristo y estar en su misión. ¿Se entiende, iglesia? ¿Se entiende? Una frase que me gusta mucho decir ya para acabar, mientras pasan los chicos, es que no es lo mismo una iglesia grande que una gran iglesia. No es lo mismo. No es lo mismo un árbol con muchas hojas, un montón de hojas, lleno, que un árbol con frutos. Porque nosotros estamos llamados a dar frutos. Así que esto es lo que el Señor nos llama a crecer, ¿sí? No vamos a soltar lo de la semana pasada, porque esto es una integralidad en nuestra vida. Como hijos de Dios tenemos que crecer en lo individual para llevar a nuestra familia a Cristo y luego como familia bendecir a la iglesia. Y hablaremos de las calles. Amén. Amén.